Hoy en Conciencia hablaremos de fármacos contra el cáncer gástrico. Cáncer es el nombre común que recibe el conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Es el resultado de dos procesos. El primero de ellos es el incremento de un grupo de células denominado tumor o neoplasia, y el segundo es la capacidad invasiva que le permite colonizar y crecer en otros tejidos u órganos en un proceso conocido como metástasis. La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células y otras características biológicas de cada tumor. Por ello se puede diferenciar entre tumores benignos y malignos. Los primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara vez regresan tras ser extraídos, mientras que los malignos son de crecimiento rápido, se propagan a otros tejidos, con frecuencia regresan tras ser extraídos y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo si no se recibe tratamiento. Uno de estos tumores malignos es el que se origina en el estómago, conocido también como cáncer gástrico, una enfermedad provocada por la formación de células malignas en el revestimiento del estómago. La edad, la alimentación y las enfermedades del estómago influyen en el riesgo de padecerlo. El cáncer gástrico es el quinto cáncer más frecuente en el mundo y Costa Rica es uno de los países con mayor incidencia y mortalidad por esta enfermedad. Para hablar sobre el cáncer gástrico y cómo combatirlo, nos acompaña la doctora Eugenia Cordero García, docente e investigadora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Eugenia, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, más bien a usted por la invitación. Hablar de un tema extremadamente interesante, terapias farmacológicas usadas en Costa Rica en cáncer gástrico. La primera pregunta le tengo, Eugenia, ¿qué la motiva a usted a estudiar cáncer gástrico? Bueno, es muy interesante. Realmente el cáncer en sí me parece una enfermedad muy interesante porque, como usted sabe, aunque se llama cáncer, cada tipo de cáncer es una enfermedad completamente diferente. Entonces ya solo eso... Y son conjuntos de enfermedades, de hecho. Son conjuntos de enfermedades. Entonces, en realidad, aunque tenga un mismo nombre, cada una es todo un mundo y cada una conlleva un montón de factores diferentes que son las que al final de cuentas llevan a que se produzca, a que se desarrolle y demás. ¿Por qué cáncer gástrico? Bueno, Costa Rica siempre, desde hace muchos años, se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor incidencia y mortalidad en cáncer gástrico. Y realmente nunca se ha logrado saber cuál es la razón por la cual en Costa Rica hay tantos casos de cáncer gástrico. En este caso, la parte de farmacología... Y es una tendencia mundial también. Cáncer gástrico es uno de los más importantes en ambos sexos. Sí. ¿Verdad? Incidencia y mortalidad. En ambos sexos hay alta incidencia, alta mortalidad. Lo más interesante del cáncer gástrico es que en los países altamente desarrollados lo superan. No necesariamente no existe, simplemente es que hay otros tipos de tumores que son mucho más importantes en estos países, como el cáncer de pulmón, como el cáncer de seno. En los países en desarrollo, como Costa Rica, países de Asia y Suramérica sobre todo, el cáncer gástrico sigue siendo uno de los cánceres más mortales. Y de ahí también que hay muchos tipos de formas de tratarlo. Realmente en este momento pueden escogerse entre, 5 diferentes tipos o combinaciones de medicamentos y pues una parte del interés de estudiar en cáncer gástrico era ver si había alguna ventaja de usar alguno de los medicamentos o cómo manejar el cáncer gástrico para darle mejores beneficios al paciente. Eugenia, la sobrevida de las personas después de cáncer gástrico es la misma o hay mucha variación al respecto? Coméntenos. Hay mucha variación, realmente hay mucha variación. ¿De qué depende esa Depende variación? de varios factores. El más importante y de verdad determinante es el momento en que se lo diagnostican al paciente. Entre más temprano se diagnostique, y eso no solo en cáncer gástrico, es en cualquier tipo de cáncer, entre más temprano se diagnostique, incluso llega a ser curable. Llega a ser curable. Entre más avanzado esté la enfermedad y cuando se diagnostique ya ha avanzado un montón, incluso ha hecho la metástasis, que es esta propagación del cáncer a otras zonas, pues ya la sobrevida
baja montones. Entonces ya pues el paciente tiene menores probabilidades de sobrevida y una calidad de vida más baja. Vamos a ver, ¿es la cirugía la mejor opción para el cáncer gástrico? Sí, en realidad eso fue parte de la investigación. Siempre y cuando haya un diagnóstico temprano. Exacto. Digamos, en realidad lo que se pudo ver con la investigación que hicimos y con lo que se ha podido ver en la clínica es que si el diagnóstico es temprano y el cáncer está, lo que se llama in situ, que es como el cáncer está localizado, no se ha salido del estómago en este caso, se puede operar. El paciente pueden quitarle una parte del estómago, pueden quitarle incluso la totalidad del estómago y tiene mejor sobrevida. Entonces, realmente la cirugía puede convertirse en la opción más bien casi curativa del paciente. Entiendo que es entre un 30 y un 60%. En Costa Rica, ahí el detalle. El problema en Costa Rica que tenemos es que de todos los casos de cáncer gástrico, realmente solo entre el 30 y el 60% de los pacientes logran operarse. Hay un 40% de los pacientes que no logran operarse del todo, o sea, llegan a un estado tan avanzado que ya la cirugía no es opción. Y metástasis, probablemente. Metástasis, o sea, ya el cáncer ha abarcado todo el estómago, incluso ya ha tenido algún tipo de invasión y ha hecho metástasis y ya no hay forma de operarlo. Hay un porcentaje que sí se puede operar, aún así puede que se opere, pero esté muy avanzado, simplemente se opera como para disminuir los síntomas y darle mejor calidad de vida, pero ya está igual muy avanzado. Y hay tumores que sí están muy pequeños y se puede operar, se le da algún tratamiento después y el paciente tiene sobrevida larga. Sobrevida, se lo estoy hablando, que pueden ser más de 5 años, mucho más. Regresando al tema de incidencia, número de casos nuevos por año, Costa Rica se caracteriza a nivel mundial por tener una incidencia muy alta de cáncer gástrico, Japón también, hay otros países. ¿Qué tanto se ha avanzado con respecto? Habían unos estudios que estudiaban una bacteria en particular. Otros se ha mencionado que el azufre, el volcán, particularmente porque es muy alto en Cartago. ¿Qué sabemos en ese sentido? Seguimos en lo mismo, digamos, dentro de los factores que se han visto que están relacionados con el cáncer gástrico es la presencia del Helicobacter pylori, que es una bacteria. Lo que pasa es que no es cualquier Helicobacter pylori. O sea, el hecho de que usted tenga la infección con Helicobacter pylori no significa que necesariamente sea un factor de riesgo, porque es una bacteria que además tenga ciertas características que son más relacionadas con el desarrollo del cáncer. Además, pero sí se ha visto una relación entre la infección y el desarrollo del cáncer gástrico. El otro es la alimentación, que es lo que se ha hablado mucho. ¿Por qué? Porque Japón y Costa Rica, que eran los dos países con más alta incidencia en el mundo, son países volcánicos. Entonces se hablaba de los cultivos que estaban cerca claramente las zonas más fértiles, son las zonas aledañas a los volcanes, entonces se volvía cultivos con concentraciones de azufre, concentraciones de minerales más altos. Pero todos son como factores que van aumentando la probabilidad. Entonces no hay uno solo determinante, no es que solo el Helicobacter o que solo la alimentación, sino que es una suma de factores. Multifactorial. Es multifactorial totalmente, inclusive. Una de las cosas también que se ha hablado es la parte genética, diferentes factores genéticos que predisponen a la población a padecerlo. Entonces, actualmente se evalúa también eso, cuánto es la probabilidad o cuánto es la prevalencia de ciertas características genéticas en la población costarricense, a ver si esos son los factores por los que aquí hay tanto cáncer gástrico. Permíteme hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. El riesgo de padecer cáncer de estómago aumenta si se tiene una infección por Helicobacter pylori, comer alimentos muy salados, fumar o tener antecedentes familiares de cáncer de estómago. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Eugenia Gordero García, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y casualmente estamos hablando sobre terapias farmacológicas que se usan en nuestro país relacionadas con cáncer gástrico. Eugenia,
¿Cuándo se utiliza quimio? ¿Cuándo se utiliza radio? ¿Cuándo se utiliza ambas? Usted dijo algo muy importante en la pregunta última del segmento anterior, que la cirugía es muy efectiva en entre 30 y 60% de los casos, pero en algunas veces nos dicen, además de cirugía, hay que aplicar quimio, radio o ambas. Explíquenos bien esta diferencia en los fármacos. Okay. Tal vez aquí lo más importante es saber que la radioterapia no es una terapia que se puede aplicar para todos los tipos de cáncer. Solo ciertos tipos de cáncer pueden llevar radioterapia. ¿Por qué? Porque la radioterapia va a generar una destrucción de todas las células que se vean irradiadas. Entonces, tiene que ser necesariamente un órgano que sea bastante superficial. No puede ser un órgano muy interno. Entonces, no está indicado para todos los tipos de cáncer. Además, siempre para determinar cuándo se usa radio, cuándo se usa quimio o se da la mezcla, se hacen estudios para ver la eficacia de utilizar una o la otra o la combinación de los dos. Entonces, siempre se lleva las guías que existen organismos internacionales, hay europeos, hay de lo que es Estados Unidos y de Japón, que son los que mandan las guías que se utilizan incluso aquí en el país de cómo utilizar o cómo manejar el tratamiento de un paciente. ¿Cuándo se utiliza radio con la quimioterapia junto y cuándo se utiliza solo la quimioterapia? Entonces, depende uno, si ya como por ejemplo el cáncer gástrico, sí se sabe que se puede utilizar radio, depende también un poco del estado del paciente. Y de eso también se determina qué tipo de quimioterapia se le va a utilizar, porque eso es otro detalle muy importante. Para cada tipo de cáncer no existe una opción, existen siempre por lo menos 2, 3 o más terapias diferentes de fármacos a utilizar. Y hay unos más tóxicos que otros, algunos generan unas toxicidades específicas, por ejemplo, que afecten el riñón. Entonces, si el paciente ya tiene problemas renales, no podemos utilizarlo. Claro. Entonces, mucho depende de quién es el paciente. Entonces, se vuelve sí una medicina más personalizada. Incluso el cáncer cada vez es más personalizado, pero hasta en detalles tan simples como ¿cuándo usar radio y quimio? Bueno, el paciente tiene que estar en un buen estado funcional. O sea, el paciente tiene que estar en muy buenas condiciones para poder utilizarle las dos. Cuando el paciente tal vez no está en una condición tan óptima o tiene una contraindicación para la radio, se utiliza solo la quimioterapia. Igual, cuál quimioterapia se elige depende del tipo de paciente. Y está la otra característica que es el estado del paciente. O sea, ¿en qué momento se diagnosticó la enfermedad? Como le mencionaba antes, por ejemplo, si la enfermedad se diagnosticó muy temprano y estaba muy pequeño, puede ser que nada más tengan que extraerlo, le hacen la cirugía, se verifica que no haya quedado ningún tipo de remanente, ningún tipo de células tumorales, por ejemplo, por lo menos a simple vista, y a veces no se le da nada. O sea, no se le da al paciente ni radio ni quimio porque se pudo remover absolutamente todo. Pero si hay sospechas de que haya quedado algunas células en el límite, digamos, de la cirugía, ahí sí hay que dar radioterapia o quimioterapia. ¿Quién toma esa decisión? ¿Ustedes como farmacéuticos están a la par del médico, oncólogo, digamos? Vamos a ver, ¿ustedes participan en esa decisión o es el médico como tal o hay... explíquenos un poquito esa toma de decisión. En realidad la parte, digamos, es una de las áreas donde puede tener efectos irreversibles, ¿verdad? La decisión. Sí, claro. Pero digamos que es un área en donde hay mucha interacción de muchos médicos. Inclusive el simple hecho de alguien con cáncer, por ejemplo, lo ve un cirujano oncólogo, lo ve un oncólogo, un médico oncólogo, un oncólogo clínico, que son los que al final de cuentas determinan el medicamento que se le va a aplicar, y lo ve un radioterapeuta. Entonces y lo llevan incluso a sesiones donde están todos estos grupos unidos. El farmacéutico a veces se involucra, depende un poco del hospital, se involucra un poco a veces también en algún efecto adverso, alguna contraindicación que haya del medicamento, o cuando, más que todo, digamos, la intervención del farmacéutico es entre ciclo y ciclo, o sea, entre terapia y terapia, de asegurarse de ver que todo esté en orden para que el paciente pueda continuar también con su terapia. Y ustedes son los que preparan cada uno de los quimios de acuerdo a las especificaciones del Consejo Médico anterior. Exacto. O sea, de acuerdo a lo que el Consejo Médico haya adoptado, cuál es la terapia que se va a utilizar,
así se prepara el medicamento, se preparan él o los medicamentos en el momento que el paciente llega y se presenta a la farmacia. O sea, sí es importante que el paciente haya llegado al hospital, a la farmacia, para empezar a prepararle los medicamentos. En términos generales, Eugenia, ¿la caja está bien en los medicamentos que se utilizan para quimio y radio? O sea, la caja en este momento está ofreciendo las terapias estándar de punta, tratamiento, digamos. Inclusive muchos de los que ya hay con marcadores son marcadores tumorales, los ofrece ya la caja como parte de su arsenal e inclusive en ocasiones hace compras específicas para pacientes. Hay pacientes que les va muy bien con un medicamento y hay otros que con el mismo medicamento les va muy mal. Ya usted dijo que todo eso depende de genética, de estado físico, pero ¿qué sabemos con respecto a en este conocimiento? Ok, aquí en realidad involucra además más cosas, porque uno es el estado del paciente. Si el paciente está muy deteriorado, muy probablemente va a tener más efectos adversos. Si el paciente está muy bien, suele tolerarlo mejor, pero aún así vamos a tener pacientes en muy buen estado que no lo toleran, o sea, reciben 1 o 2 ciclos de terapia y ellos mismos piden que se la suspendan porque los efectos secundarios son muy fuertes. Hay pacientes que no es el problema de no tolerancia, sino que el medicamento no les hace efecto. ¿A qué se debe esto? Existe y se ha demostrado que hay una capacidad de las células de cáncer de hacer resistencia a los medicamentos contra el cáncer. Entonces, en este momento nos estamos enfrentando a células cancerígenas que al darles usted un medicamento, casi que más bien como que las selecciona. Es como, le doy un medicamento y al darle ese medicamento, las que sí podía el medicamento matar, las mató. Y sobreviven las más poderosas, las que ese medicamento no les hacía nada. Entonces, el paciente... Permítame hacer una pausa, que eso está muy interesante y tenemos que desarrollarlo con mucha extensión en el siguiente segmento. Ya regresamos. Las opciones de tratamiento contra el cáncer gástrico incluyen cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de estas. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con la doctora Eugenia Cordero, profesora e investigadora de la Facultad de Farmacia. Extremadamente interesante esto de la resistencia de algunas células malignas a los fármacos. Eugenia, desarróllenos esta idea porque me quedé impresionado. Sí, realmente lo que se ha venido viendo en el último tiempo es esa capacidad que tiene la célula tumoral de hacer resistencia a ciertos medicamentos. Incluso hay resistencia que ya la traen por sí las células, o sea, hay resistencia que ya esa célula la traía y hay otras que más bien cuando entran en contacto con el medicamento logran hacerse resistentes al medicamento, como pasa con los antibióticos. Entonces, pues pasa que al paciente le empiezan a dar una terapia y lo evalúan, los pacientes se están evaluando constantemente y el tumor en vez de disminuir de tamaño, siguió aumentando de tamaño. Entonces, eso se habla que hay una falla terapéutica, o sea, el medicamento no está funcionando. Eso es porque ese tumor es resistente a esa terapia que se le está administrando. Y por lo tanto es necesario cambiarle totalmente de terapia a otra terapia. Ahora se sabe que incluso se puede hacer, en ciertos tipos de tumores, se puede hacer un estudio en esas células previo a empezar la terapia para ver a qué es resistente esas células tumorales. Y inclusive se pueden hacer combinaciones de medicamentos para que sean los medicamentos a los que el tumor es más sensible. Y que entonces le estemos dando al paciente realmente los medicamentos que le van a funcionar y evitemos efectos adversos de medicamentos que no le estarían funcionando. Claro. Su grupo de investigación ha evaluado fármacos utilizados en nuestro país después de un cáncer gástrico. Coméntenos los principales hallazgos que usted pueda compartir con nosotros. En realidad la idea de cuando se inició esta investigación fue evaluar la terapia farmacológica. Como le digo, hay muchas opciones. Entonces, la idea era saber cuál de todas las opciones, estamos hablando de que pueden darse a pacientes 5 o 6 diferentes. Y con lo que usted me preguntaba, bueno, ¿cómo escojo? O sea, ¿cómo escojo cuál es mejor para el paciente? Y realmente en esta parte no hay nada establecido. Entonces, lo que se quería evaluar era si había diferencias en cuanto a la sobrevida del paciente dependiendo de la terapia.
dentro de lo que se hizo fue dividir al grupo de pacientes en los que tenían ya la enfermedad metastásica y los que no tenían la enfermedad metastásica todavía, que la tenían avanzada pero no metastásica. Localizado, digamos, todavía. Todavía localizada, claro. Sí, todavía localizada, y que entonces se operaban. Esos, la mayoría se operaban. Realmente se evaluaron todos los pacientes en el estudio, ingresaron en primera línea todos los pacientes que se diagnosticó con cáncer gástrico entre el 2009, enero del 2009 y enero del 2012. En nuestro país, en ese momento, en esa época, solo había 4 hospitales en donde se aplica quimioterapia, que era el Calderón Guardia, el Max Peralta, el San Juan de Dios y el Hospital México. Entonces se incluyeron los 4 hospitales. Y se cogieron todos los pacientes con el diagnóstico de cáncer gástrico y de ahí se empezaron a clasificar cuáles eran metastásicos y cuáles eran cáncer gástrico avanzado. Para esta investigación sí se sacó lo que era cáncer gástrico temprano, porque en eso se sabe que la cirugía siempre es la mejor opción. Y pues se siguieron los pacientes durante 5 años para ver entonces la sobrevida de los pacientes de acuerdo a lo que les habían administrado. Lo más interesante acá fue que el paciente que no está metastásico, o sea, que aunque lo tenga el cáncer avanzado, si no ha hecho metástasis, la cirugía es la que determina la sobrevida de los pacientes. Existen casos de pacientes que aunque pudieran someterse a cirugía, no quieren. Ellos deciden no someterse a cirugía por diferentes razones, y vimos que entre el paciente que no quiso someterse a cirugía y el que quiso, teníamos diferencias de sobrevidas en donde el que no se sometió a cirugía era como si estuviera metastásico. Los fallecimientos ocurren con sobrevidas de 8 meses, 12 meses. En cambio, el paciente que se operó, pues llegamos a sobrevidas, o sea, pacientes que los 5 años y ahí están todavía. Exacto. Entonces, realmente lo más importante es que si el paciente puede entrar a una cirugía, es realmente determinante para la sobrevida del paciente operarse el cáncer gástrico. Lo ideal es, bueno, yo usted fue muy clara, diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano. Cirugía y ahí termina el asunto. Ajá. De ser muy avanzado y haber metástasis, obligatoriamente tiene que haber fármacos. Exactamente. Si el paciente es metastásico, o sea, si ya el cáncer está avanzado y ya está en algunos otros órganos, el dar medicamentos es determinante para la sobrevida del paciente. Estoy hablando de que si el paciente tomaba medicamentos, tenía hasta 8 meses más de sobrevida que si no hubiera tomado medicamentos, siendo metastásico. Entonces, realmente en el paciente ya con metástasis, el usar la terapia era determinante para la mejor sobrevida del paciente. En ciertos casos, Eugenia, ¿es necesaria la cirugía si está muy avanzado el cáncer? Sí, claro que ¿Siempre es necesaria la cirugía? No siempre es necesaria, depende de dónde esté localizado el tumor. Porque si el tumor está localizado en una parte que está generando síntomas, inclusive aunque sea metastásico, es lo que se llama una cirugía paliativa, que simplemente es una cirugía para quitarle síntomas al paciente. Por ejemplo, le está obstruyendo, entonces el paciente está teniendo problemas de mucha acidez o que no tiene nada de apetito o que más bien tiene problemas para lo que es movimientos, porque tal vez el tumor está obstruyendo algunas zonas del estómago importantes, porque son tal vez las conexiones, digamos. Pero si el tumor está en una zona como del cuerpo, pues a veces no es indispensable someterlo a una cirugía cuando el paciente no está en condiciones. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. En 15 segundos, perspectiva futuro. ¿Continúan ustedes con estas investigaciones? Sí, en realidad en este momento lo que estamos montando es ampliándolo un poco porque realmente encontramos datos muy interesantes. Queremos ampliarlo a más tumores de tracto gastrointestinal, o sea, incluir páncreas, hígado, esófago, colon, para ver también las diferencias y los beneficios de las terapias farmacológicas. Conciencia va a estar muy pendiente de esos resultados. Perfecto. Vamos a volver a invitar, Eugenia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito invitarlos a que vean nuestra unidad de conceptos y posteriormente que continúen con la programación de canal UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lau y los acompaño en este segmento que hemos llamado Conceptos. Aquí vamos a definir algunos de los términos que se usaron durante el programa, como por ejemplo lo que dijo nuestra invitada aquí. Están relacionados con el cáncer gástrico, es la presencia del Helicobacter pylori. Bien,
Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que causa infecciones en el estómago, úlceras gástricas y cáncer. Esta bacteria es transmitida por el consumo de agua y alimentos contaminados, por lo que no es de asombrarse que esté presente en casi 2/3 de la población mundial. De ahí la importancia de mantener buenos hábitos de higiene personal y en la manipulación de los alimentos. Esto fue Conceptos. Recuerde que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.